¿Me indican, por favor, si se ve ya la presentación? Sí, profesora. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la explicación de la práctica. La práctica número 4 que viene escrito su protocolo en el manual de laboratorio se llama hormonas tiroideas. Las competencias que en su momento pues tenían que desarrollar, pero vamos a tratar que lo desarrollen aquí de manera a distancia, es analizar los efectos pleiotrópicos que ejercen las hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, en la rata adulta y que reconozcan también la importancia de estas hormonas para el mantenimiento de la homeostasis. Entonces, ustedes teóricamente con esta actividad deben de desarrollar estas competencias. Finalmente, se espera que, bueno, más bien lo que esperábamos a nivel presencial es que de determinar experimentalmente variables fisiológicas en la rata para analizar los efectos de las hormonas tiroideas en el organismo. Lamentablemente, pues como la gran pérdida que tuvimos en este semestre es el laboratorio, esta es una de las prácticas que consolida en los estudiantes el manejo de animales, porque en la práctica pues se determinan muchas variables fisiológicas para ver el efecto de las hormonas. También se esperaba que compararan los valores de las variables fisiológicas obtenidas experimentalmente en un grupo tratado con hormonas tiroideas con respecto a un grupo testigo control y obviamente para inferir el estado tiroideo de ambos grupos experimentales. Esto sí lo vamos a poder lograr porque nosotros vamos a proporcionarles los resultados de generaciones anteriores que han podido o que pudieron, ¿no? Realizar la práctica de manera presencial. Y finalmente, algo que se nos debe de quedar muy grabado es que reconozcan el papel de las hormonas tiroideas en el gasto energético del organismo y en el mantenimiento de la función cerebral, sobre todo en las etapas adultas. Normalmente nosotros lo que hacíamos en el laboratorio como protocolo es que cada equipo iba a tener 2 ratas. Una rata iba a ser considerada una rata testigo o control, la cual únicamente recibía tanto alimento como agua ad libitum. Ese término de ad libitum significa que se les proporciona tanto agua como alimento para que lo consuman cuando tengan hambre y que el alimento y el agua esté disponible hasta la saciedad. Entonces, estos animalitos no debían de sufrir para nada ni de sed ni de hambre porque se les proporcionaba todo, ¿verdad? Y obviamente se les daba agua potable para beber. En el caso de la segunda rata, era considerada la rata problema, porque a esta rata se le da una mezcla de hormonas, tanto de T3 como T4, las cuales se suministraban vía oral en el agua potable, ¿sí? Y las dosis que se utilizaban era de 50 microgramos por kilo al día de T3 y 150 microgramos por kilo de T4. Los tratamientos duraban 3 semanas. Los animalitos, una vez que se hacía el procedimiento experimental del marcado de todos los elementos de la jaula, inclusive el marcado de los animales, se les aplicaban los tratamientos así. Ahorita les voy a enviar unas fotos de esto, ¿no? ¿En dónde se alojaban los animalitos? Bueno, en jaulas individuales, ajá, para que ahí estuvieran las 3 semanas. Y durante esas 3 semanas, al menos cada tercer día, se medían variables fisiológicas como el peso corporal de los animales, su consumo de alimento, su consumo de agua, la temperatura colonal, la actividad motora, la consistencia de sus heces. Déjenme conectar mi máquina.
Entonces, vean ustedes que durante 3 semanas y cada tercer día se medían estas variables fisiológicas. Y al final del tratamiento, pues cada animal recibía una dosis de pentobarbital sódico de 35 miligramos por kilo, porque necesitábamos anestesiarlos previo al sacrificio de estos. Y una vez anestesiados, se medía la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Permítanme, déjenme detenerme tantito porque tengo mucho ruido de fondo. Déjenme cerrar mi ventana. Me distrae mucho el ruido de los vendedores. Bueno, a ver. Entonces, los animalitos les decía yo que se anestesiaban previo a su sacrificio porque se tenía que medir la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y posteriormente, una vez que damos una sobredosis de este anestésico y al momento ya de la muerte de los animales, se veía, se disectaba, ¿no? La glándula tiroides, el corazón, y se exponía la cavidad abdominal de los animales con el objetivo de ver la vasculatura mesentérica. Ahorita, esto es la explicación general y ahorita les voy a enseñar algunas fotos de los procedimientos y de los resultados que se veían en estos animales. Bueno, vean, estos racks son los que tenemos en el departamento. Entonces, estas son las jaulas individuales. Los animalitos tenían que alojarse ahí, obviamente previo a su marcaje en la base de la cola para poder distinguir quién era el problema y quién. A su vez, también se marcaba la jaula y el bebedero, con el objetivo de identificar bastante bien pues todos los elementos. El comedero también se marcaba. Y bueno, los animalitos estaban ahí 3 semanas. Cabe destacar que en esta foto les estoy mostrando bebederos de cristal y de cristal transparente. Y normalmente nosotros en el grupo utilizamos botellas ámbar. Las hormonas tiroideas, cuando las preparamos, ¿verdad? Y las solubilizamos, por su estructura química son muy fotosensibles y entonces se pueden oxidar con la luz y entonces pierden viabilidad y potencia, ¿no? Entonces, normalmente, si no tenemos esos bebederos ámbars, pues lo que hacemos es forrar con papel aluminio o con periódico el bebedero para evitar que se degraden las hormonas. Entonces, las dosis de hormonas tiroideas se ajustaba a la dosis para ponerla en el bebedero y que en su consumo diario de agua fuera la dosis de las mezclas de hormonas. No voy a mostrarles la maniobra, por ejemplo, de medir el peso corporal o la temperatura colonal, porque yo supongo que ustedes en el curso de fisiología celular, en la primera práctica de manejo de animales, lo hicieron. Entonces, ustedes ya tienen básicamente en su mente cómo es ese procedimiento. Lo que sí me voy a detener a explicar es esta prueba de actividad motora en campo abierto. La actividad motora en campo abierto en los roedores es una prueba que nos habla acerca de la conducta motora de los animales. Normalmente los roedores, cuando están en espacios novedosos, tienden a explorarlo. Y normalmente a los roedores no les gusta estar en los espacios abiertos, porque al estar en espacios abiertos son presa de algún tipo de predador. Pues los búhos, ¿no? Acuérdense imágenes estas de documentales, ¿no? De vida animal, pues generalmente los búhos, ¿no? Van sobrevolando y si ven a un roedor que está en una planicie, pues inmediatamente lo atrapan y se lo comen, ¿no? O las serpientes también son capaces de detectar, ¿no? A estos animales en campo abierto y comerlos.
Entonces, normalmente la conducta de las ratitas y más las de laboratorio, pues conservan este tipo de conductas innatas. Entonces, la prueba de actividad motora en campo abierto nos mide la capacidad motora que tiene el animal ante este espacio. Entonces, en el laboratorio tenemos nosotros una mesa cuadriculada. Y entonces se limpia perfectamente la mesa con pino, de preferencia, para eliminar el olor de las excretas de animales que hayan estado previamente ahí. Esto para no estar, decirlo, predisponiendo al animal a su conducta, ¿no? Y que imite la conducta del animal previo. Entonces, normalmente se limpia perfectamente de excretas la mesa y entonces se coloca el animalito en medio. Y durante 2 minutos se deja que el animal explore. Vamos a ver un video. Vean, aquí lo tengo. A ver si corre. No quiere correr. ¿Por qué? A ver, déjenme salirme. ¿Así son capaces de visualizarlo? Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, Tiene play. sí, profesora. Bueno, a ver, entonces, miren, este animalito obviamente no inició la grabación cuando estaba él en medio, pero vean cómo la ratita pues tiende a explorar, ¿no? Los límites, buscar refugio. Entonces, para evaluar esa conducta motora, contamos el número de cuadros en donde las 4 patitas del animal han sido, coinciden con ese cuadrito. Es decir, si este cuadro tocó las patas delanteras y traseras en su andar, se cuenta. Entonces, ustedes medían el número de cuadros recorridos a lo largo de 2 minutos. Obviamente, la primera ocasión, pues la conducta exploratoria de este animal iba a ser grande, ¿no? Pero como la prueba se ejecutaba, bueno, ahí ya está hipercinético el animal. Bueno, como la prueba se va ejecutando de manera repetida a lo largo de 3 semanas, normalmente los animales control o testigos que no tienen nada asocian y aprenden que ese espacio es inocuo. Entonces tienden a lo largo del tiempo a disminuir su conducta motora, su conducta exploratoria. Y entonces eso se debe un poco al aprendizaje. ¿Qué pasará con un animal que se le ha dado un suplemento de hormona? Nosotros lo que queremos generar es un estado de hipertiroidismo. ¿Qué pasará con él? ¿Qué pasará con esta prueba? Pues va a actividad, bueno, mayor actividad que la. Ajá, entonces normalmente los animales hipertiroideos son hipercinéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que se mueven mucho. Tienen una conducta exploratoria muda, porque el estar en este ambiente novedoso teóricamente y sobre todo un espacio abierto les causa mucho estrés. Entonces, de hecho, este animal es un ejemplo de una rata hipertiroidea. Porque si notan ustedes, está moviéndose mucho, no le basta saber que ese lugar es inocuo y al final miren qué es lo que pasa. No ve los límites, entonces hasta se cae de la mesa. ¿Sí queda claro? Con respecto a lo que serían las otras variables, por ejemplo, de peso corporal, voy a regresarme al protocolo. El consumo de alimento, el consumo de agua y la temperatura colonal, pues ustedes tendrán que hacer
con la visualización del comportamiento de los datos en una gráfica, pues discutir qué es lo que estaría haciendo la situación de hipertiroidismo sobre estas variables. En el seminario vamos a hacer una repartición del trabajo del análisis de los datos para que entonces cada quien prepare al menos una gráfica de estas variables y entonces busquen, obviamente grafiquen, hagan el análisis estadístico y busquen los argumentos para explicar y discutir el comportamiento de dichas variables. Obviamente todo que tiene que ir esa discusión en el sentido de que la rata suplementada con hormonas es hipertiroidea. Nos tenemos que convencer de esto, ¿no? Bueno. Ahora, obviamente, como nosotros fuimos midiendo estas variables fisiológicas, hay veces que tenemos que corroborar el estado tiroideo de los animales haciendo un perfil tiroideo. Lamentablemente, las pruebas para realizar la determinación de hormonas, realmente las que son muy precisas son muy caras porque utilizan radioactividad. Entonces, los métodos de RIA, por ejemplo, son los que se utilizan para medir los niveles circulantes de hormonas tiroideas tanto en humanos como en roedores. Nosotros en la escuela no podemos manejar radioactividad. Entonces, hacer una prueba de ELISA simple, pues también sale bastante caro para el instituto estar haciendo esto. Entonces, nosotros, para convencerles aún más de que las hormonas tiroideas están induciendo un estado de hipertiroidismo en los animales, tenemos básicamente que ver el aspecto de ciertos órganos. Por eso es que disectamos al animal. Entonces, vean ustedes, en el caso del corazón, aquí les estoy mostrando la foto, ¿sí? De un animal control. Vean ustedes que tiene sus dos aurículas. Déjenme sacar el láser. Sí, tienen sus dos aurículas y su músculo cardíaco o sus ventrículos, ¿verdad? Bueno, entonces esta rata control pues tiene ese tamaño y ese aspecto del corazón. Vean ustedes el tamaño de una rata que fue suministrada con una mezcla de hormonas tiroideas. ¿Cómo está el corazón? ¿Qué aspecto tiene? Es más grande. Más grande, entonces tiene hipertrofia cardíaca. ¿Sí? Entonces aquí estarían las dos aurículas, pero vean el tejido ventricular, es grandísimo. Entonces, acuérdense que yo les había mencionado que las hormonas tiroideas, uno de sus principales efectos sobre el corazón es generar un efecto cronotrópico y nootrópico positivos, con el objetivo de compensar la demanda de ATP, ¿no? Porque necesitamos que esté circulando adecuadamente tanto glucosa y oxígeno por todo nuestro árbol circulatorio para hacerle llegar la glucosa y fabricar ATP, porque las células tienen mucha demanda energética, porque sus bombas sodio-potasio han sido aumentadas en número por la administración de la hormona. Entonces, vean ustedes que inclusive, además de esta hipertrofia, bueno, antes, el cronotropismo y el inotropismo era porque uno de los genes blanco a nivel cardíaco para las hormonas tiroideas son los receptores beta adrenérgicos. Entonces, encontrarán en varios libros que el efecto de las hormonas es incrementar la sensibilidad a las catecolaminas. Si nosotros le hubiéramos dado aquí adrenalina, pues de seguro le estalla el corazón a este animal, porque además de tener su hipertrofia cardíaca, muy probablemente el número de receptores beta-adrenérgicos haya estado súper incrementado. Ahora, por otro lado, vean que el crecimiento no tiene nada que ver con el cronotropismo per se. ¿Con qué sí tendría? Con el inotropismo, porque ¿qué se necesita para que entonces el corazón lata con mayor fuerza o se contraiga con mayor fuerza?
A ver, díganme. Hormonas que aumenten el, ¿cómo se llama? El efecto ionotrópico, que lo hagan positivo. No, a ver, fíjense bien lo que les estoy mencionando. Aquí hay crecimiento, es decir, que puede haber hipertrofia, ¿no? Vamos a ver de hipertrofia. Las células musculares cardíacas son más grandes en comparación con este animal. ¿A qué se debe que sean más grandes? Pues me van a decir, sí, maestra, pues se debe a que se les dio hormona. Bueno, sí, pero ¿qué hizo la hormona para hacer más grande la célula? Porque esto no tiene nada que ver con el número de receptores beta-adrenérgicos expresados. ¿Tiene que ver con las células contractiles del corazón, profesora? Ajá, entonces recordarán que yo les había mencionado que les había dejado yo una diapositiva en la presentación de la clase, en donde había varios genes blanco que están asociados a la contractilidad de estas células ventriculares. Entonces, la hormona tiroidea lo que hace es incrementar ese número, incrementar el número de proteínas contráctiles para que el corazón se contraiga con mayor fuerza. Entonces, ¿qué le pasará a una célula cardíaca si tiene más proteínas contráctiles? Crece en tamaño. Y la resultante es que el corazón, pues también crece. ¿Sí queda claro? Otra cosa que es muy visible en esta foto son las coronarias. Las coronarias son los vasos sanguíneos que irrigan a las células ventriculares. Entonces, vean aquí que están bien vasodilatadas. Se ven súper grandes estos vasos sanguíneos. ¿Sí? Y vean aquí en la rata testigo, pues a duras penas podemos visualizarlas. Ese proceso de vasodilatación de las coronarias tiene mucho que ver con la producción de dióxido de carbono. Recordarán que les había yo mencionado que cuando se incrementa el gasto energético hay mayor consumo de ATP, porque el número de bombas sodio-potasio está incrementada en todas nuestras células. Entonces, el organismo tiene que fabricar mayor cantidad de ATP para cubrir esa demanda. Entonces, ya sabemos que el ATP lo fabricamos a partir de la glucosa en presencia de oxígeno. Se oxida la glucosa, se producen las 36 moléculas de ATP y como producto del metabolismo de la oxidación de esa glucosa tenemos la producción de dióxido de carbono y la producción de agua. ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, muy probablemente en este animal que se trató con hormonas tiroideas, ¿cómo serían las presiones parciales de dióxido de carbono circulando en la sangre? Serían concentraciones muy altas, ¿no? Serían concentraciones muy, muy altas. Entonces, fíjense ustedes que se ha visto que el dióxido de carbono como tal, a nivel local en los vasos sanguíneos que irrigan ciertos tejidos, tienen un efecto vasodilatador. Entonces, lo que estamos observando aquí, ¿verdad? Es que en estos animalitos existe un proceso de vasodilatación generada por el incremento del dióxido de carbono. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ahora vean ustedes que muy relacionado con esto está el aspecto de la vasculatura mesentérica, es decir, todos aquellos vasos sanguíneos que están irrigando al tracto gastrointestinal. Cuando yo expongo la cavidad abdominal de estos animales, yo puedo observar en la rata testigo que se pueden percibir algunos vasos sanguíneos, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el ciego,
que sería el intestino grueso del animal, escasamente en el intestino delgado. Pero vean ustedes el tracto gastrointestinal de una rata administrada con hormona. ¿Qué podemos observar? Ustedes dirán, es que se ven más vasos sanguíneos. Bueno, no es que se vean más, es que están vasodilatados. Entonces, al igual que en las coronarias, nosotros podemos visualizar en la vasculatura mesentérica el efecto vasodilatador del incremento en la presión parcial de dióxido de carbono que tienen estos animales tratados con hormona. Por último, fíjense ustedes, les pedimos que también disecten la glándula tiroides o al menos que la expongan. Ajá. Entonces hacemos unos cortes a nivel del cuello, retiramos estos músculos que dan movilidad al cuello del animal y se expone la tráquea. Vean que aquí está el cartílago tiroideo y por debajo de este y adosado a la tráquea tenemos básicamente a la glándula tiroides. Entonces, si yo la voy recorriendo, recorriendo en aspecto, pues sería todo esto. Ah, no, perdón, aquí. Todo esto de aquí. Esto que se ve rosita. Adosado. En forma de mariposa. Entonces, la rata testigo, pues vean que tiene estos lóbulos un aspecto pues rosadito, muy buena irrigación, ¿no? Y tamaño. Pero vean una rata que se le administró las dosis de hormonas. ¿Se puede ver esto de tejido glandular? Escasamente. Y además tiene pues como una coloración un poquito más pálida. La foto no nos ayuda mucho porque es tomada con otro zoom y con otro, con otro aumento y con otro ángulo. Pero lo que sí se puede observar es que al menos el tejido glandular está pálido y pequeño en comparación con la rata testigo. ¿Alguien me podría decir por qué la glándula tiroides está atrofiada? ¿Por qué tiene tan poquito tamaño? ¿Y si esto es lo esperado? Pues podría ser que es muy pequeña porque en el coloide no se está almacenando nada de tiroglobulina, todo se está sintetizando a T3 y T4, entonces no hay como pues, un tamaño. Exacto. A ver, vas bien. La atrofia glandular nos está diciendo que no está produciendo hormonas. Y no se está produciendo, ¿por qué razón? Aquí lo estoy señalando. Porque Pues, ya mucha concentración, ¿no? Bueno, un aumento en T3 y T4. Exacto. Y entonces, el hecho de que la glándula esté atrofiada, ¿de qué me está hablando? ¿Qué estaría pasando a nivel del eje tiroideo? ¿Se acuerdan del eje, verdad? Que el hipotálamo libera TRH. Pues el hace de retroalimentación negativa está Luego, que se produzca menos TRH y T. exacto. Entonces, estimulaba la TSH. Y la TSH, pues ya iba a la glándula, ¿no? Para producir las hormonas tiroideas. Nada más voy a poner HT. ¿Qué está pasando en el animal tratado? Como nosotros estamos dando dosis suprafisiológicas de T4 y de T3, pues hay una elevación de estas hormonas a nivel de la circulación. Entonces, esa elevación echaría a andar las asas de ¿qué? ¿Cómo se llaman estas asas?
Retroalimentación negativa. De retroalimentación negativa. Y entonces se deja de producir TSH y TSH. Si no hay TSH, ¿qué le pasa a la glándula tiroides? Se atrofia, porque acuérdense que les decía yo que la TSH se une a sus receptores a nivel del folículo tiroideo e incrementa, ¿no?, la síntesis de proteínas asociadas a pues asociadas, ¿no?, a la síntesis de hormonas, tiroglobulina, tiroperoxidasa, el NIS, la pendrina. Entonces la glándula reduce su tamaño y se atrofia. Entonces nosotros, en vez de hacer un perfil tiroideo, vemos el aspecto de la glándula. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok, ahora, ¿qué es lo que van a hacer entonces ustedes, no? Bueno, pues vamos a estar simulando que hicimos la práctica. Entonces, a partir de este protocolo que yo ya les mencioné, se obtuvieron datos de los registros de las mediciones de todas estas variables fisiológicas: peso corporal, temperatura colonal, actividad motora, la consistencia de las heces, si eran húmedas o si eran secas, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y al final, pues generamos estas fotos, ¿no?, representativas del aspecto de la tiroides y otros órganos. Normalmente lo que se hace para el análisis de los resultados es hacer gráficas de curso temporal para las variables fisiológicas medidas a lo largo del tratamiento. Las variables, pues el peso corporal, la temperatura colonal, la actividad motora y la consistencia de las heces. Obviamente al final del tratamiento únicamente se mide frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, las cuales se graficarán no por curso temporal, sino una simple gráfica de barras. Obviamente también se generan las imágenes, ¿no?, de los aspectos de la tiroides y órganos internos. Y luego, con el objetivo de hacer un análisis de los datos y comparar los valores de las variables del grupo tratado con hormonas en comparación con el grupo testigo, para las variables que se grafican de curso temporal, se realiza una ANOVA bifactorial para medidas repetidas con una prueba post-hoc de Stuhlman-Newman-Kuhls. Y en el caso de las variables de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, como son gráficas de barras y no son cursos temporales, se aplica un análisis TED-Student. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, pues yo ya les voy adelantando. El seminario de esta práctica lo tienen que preparar para exponerlo el 2 de diciembre, que es miércoles. Déjenme ver mi calendario aquí en mi agenda. Sí, es miércoles. Ajá. Y básicamente se encargará cada uno de los equipos del análisis de resultados de la gráfica de curso temporal o de barras que le haya tocado. Entonces, ¿qué tendrán que hacer? Su gráfica, su análisis estadístico, indicar en la gráfica el resultado de la estadística y presentárnoslo. También, obviamente, apoyando la descripción de la gráfica, ustedes las discutirán. Y máximo, tanto la presentación de los resultados como la discusión deben de ser máximo 3 diapositivas, no más. Y luego tendrán que generar la conclusión del comportamiento de esa variable y del efecto que tuvo la hormona tiroidea sobre esta. Entonces, la conclusión debe de ser una idea concreta, expresada solamente en una oración. Entonces, yo necesito tener una oración que tenga sujeto, verbo y predicado. Y nada más un enunciado.
¿Cómo nos vamos a repartir el trabajo? Bueno, vamos a hacer aquí trabajo colaborativo. Y yo aquí ya hice una repartición del trabajo, ¿sí? Entonces pongan mucha atención todos los equipos, porque aquí voy a ir diciéndoles qué tienen que hacer. En el caso del equipo 2, aquí lo estoy señalando, va a graficar los datos correspondientes al peso corporal. Graficará la media más menos el error estándar de los datos, hará su curso temporal, hará la nova bifactorial para medidas repetidas con una prueba post-hoc de Student-Newman-Kuhls y señalará en el gráfico las diferencias significativas. Y posteriormente nos dirá por qué se comportó así la variable, qué era lo que esperábamos, si esto coincide con los datos en la literatura. Entonces, esto le toca al equipo 2. Al equipo 8 va a realizar una gráfica de ganancia de peso. Aquí me voy a permitir hacer una explicación de lo que es la ganancia de peso. A diferencia del peso corporal, el cual son los datos crudos registrados del peso de los animales, la ganancia de peso es una variable que se calcula a partir de los datos de peso corporal. Entonces, en la hoja de Excel que les adjunte yo en el Classroom de esta práctica, no van a ver los datos de ganancia de peso, porque el equipo 8 los tiene que calcular. ¿Cómo se calcula la ganancia? Pues muy sencillo. La ganancia de peso es igual al peso final menos el peso basal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre voy a estar restando la medición que se hizo en las distintas fechas. Voy a ese valor restarle el peso original del animal, el peso basal. Entonces puede haber varias circunstancias, que la ganancia de peso calculada para cada día de registro de peso corporal sea un número positivo. Si es un número positivo, quiere decir que el animal ganó peso. O sea, hubo ganancia de peso. Ay, Dios mío, qué horror mi pluma. Me urge una touch. Pero también puede haber casos en animales cuya ganancia de peso sea un valor negativo. Es decir, que el peso final sea menor que su peso original del animal. Y esto infiere que entonces exista pérdida de peso corporal. Pérdida de peso. ¿Qué esperamos obtener en la práctica? A ver, alguien del equipo 8. Pues que haya una disminución, bueno, una pérdida de peso, ¿no? Porque Ajá. Entonces, si ustedes encuentran valores negativos de ganancia de peso, pues su gráfica de curso temporal, pues inclusive será inferior a 0. ¿Sí me explico? O sea, tan negativo se vuelva la pérdida de peso que entonces la escala de las Y's tendría que incluir números negativos. Y eso incluiría que, o más bien nos hace pensar que la rata tratada perdió peso.
Y eso debe de corroborarse con el comportamiento de los datos crudos de peso corporal. ¿Sí queda claro? No sé si tengan alguna duda el equipo 8. Ahí también vamos a tener que realizar el ANOVA y todas las... Ajá, también. Sí, además de calcular la ganancia a partir de los datos de peso corporal, van a tener que hacer la gráfica y van a tener que hacer la ANOVA bifactorial para medidas repetidas. Profesor, una pregunta. ¿Y la gráfica sería en Y la ganancia de peso y en X los días? Sí, Ok. sí, así. El equipo 6 le tocará la gráfica, elaborar la gráfica de los datos de consumo de alimento. Entonces, los datos están reportados como el consumo en gramos por día. Se encargarán de hacer el curso temporal, el análisis bifactorial para medidas repetidas, con su prueba post-hoc de Stude-Newman-Kules, poner en la gráfica el resultado de la estadística y discutir sus datos. En el caso del equipo 4, este va a graficar consumo de agua. Igual va a ser su curso temporal, graficando media más menos error estándar de la medición de esta variable, que sería mililitros consumidos al día de agua. Y hará su análisis bifactorial para medidas repetidas con la prueba post-hoc de Stude-Newman-Kules y en la tendrá que poner el resultado del análisis y discutir el comportamiento de esa gráfica. El equipo 5 graficará temperatura colonal, igual curso temporal de esta variable, se grafica media más menos error estándar de cada medición en el tiempo. Hacen su ANOVA bifactorial para medidas repetidas, prueba post-hoc de Stude-Newman-Kules y reportarán ahí en la gráfica las diferencias. Y aquí se tendrá que analizar y discutir el comportamiento de esta variable y comparar, ¿verdad?, los valores en ambos grupos. En el caso de actividad motora, el equipo 1 también tiene que hacer su gráfica de curso temporal, su ANOVA bifactorial, indicar el resultado, ¿verdad? Y ya, discutir los resultados. Entonces, vean que aquí abrí un paréntesis ya después de todas estas variables y aquí les quiero indicar que todas esas variables anteriormente mencionadas al paréntesis se tiene que hacer una ANOVA bifactorial para medidas repetidas con la prueba post-hoc de Stude-Newman-Kules. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Bueno, Sí. el equipo 7, fíjense bien, el equipo 7 va a trabajar los datos del porcentaje de animales que presentan heces secas y el porcentaje de animales que presentan heces húmedas. Entonces, en la tabla de datos, únicamente les estoy poniendo qué aspecto tenían las heces de ese animal en ese día. Entonces, déjenme compartir. Descartar. Déjenme compartir la hoja de Excel para que vayan viendo cómo se ordenaron los datos.
Vean, entonces lo que les voy a estar yo compartiendo es esta hoja de Excel. Entonces aquí ya acomodamos los datos. Aquí está la variable de peso corporal. Vean que en azul les estoy indicando los datos correspondientes al grupo testigo y en este color rosita los datos generados del grupo problema, suplementado con hormona. Aquí tenemos los días de tratamiento y obviamente los días en que se hizo esa medición. Por favor, siempre el tiempo cero, ¿sí? Va a ser el registro basal. Esto lo indico porque para calcular la ganancia de peso, entonces tendrán que calcular al equipo que le tocó esta gráfica, siempre estar restando los valores de este animal con respecto a este tiempo cero, que sería su registro basal. Entonces, en este sentido sería 260 menos 250 me daría 10, 264 menos 250 me daría 14 y así sucesivamente. En el caso de consumo de alimento y consumo de agua, vean que no tenemos registro basal porque nosotros empezamos la práctica, montamos el comedero y montamos los bebederos y realmente ahí no medimos un consumo previo, sino que vamos calculando el consumo conforme va avanzando la práctica. Entonces, por eso estas gráficas no comenzarán al tiempo cero. La temperatura colonal, pues sí, aquí sí tenemos un registro basal porque podemos determinar esta variable antes de que se le administre el tratamiento a los grupos, ¿no? Y bueno, entonces esta sí tiene, la gráfica de temperatura colonal sí tiene que empezar desde cero. Y esto es lo que quería que viera el equipo 7. La tabla que les voy a estar proporcionando en este archivo, pues básicamente nada más me pone símbolos del aspecto que tenían las heces de estos animalitos en ese momento. S significa seca y H significa húmeda. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Bueno, pues por ejemplo, el día 0, que sería el día basal, si yo visualizo las heces de todas las ratas que conforman al grupo testigo, que son 6, porque cada equipo tuvo una ratita, pues yo tengo que calcular el porcentaje de animales que tuvieron heces secas y heces húmedas. Entonces, 6 sería el 100%. ¿Qué porcentaje le corresponde a heces secas? Pues tendría que hacer la regla de 3 contando 1, 2, 3, 4, considerando 5 animales que tuvieron estas heces secas, multiplicarlo por 100 y dividirlo entre 6. Y se saca el porcentaje. Así igual lo van a tener que hacer para heces húmedas. 6 animales es el 100%, un animal, ¿qué porcentaje corresponde? Y entonces van a tener que generar una gráfica similar a esta. Permítanme, déjenme ver si me dejan abrir el archivo. Este es un seminario que presentaban los estudiantes en modalidad presencial. Y aquí vienen, por ejemplo, los ejemplos de los gráficos. Miren, curso temporal, de peso corporal, de ganancia de peso, su discusión, temperatura colonal. Y esta es la gráfica que corresponde al aspecto de las heces, es decir, el porcentaje de animales que tuvieron heces húmedas y heces secas. Aquí les falló al equipo
porque en verde sería el aspecto seco y en rojo el aspecto de animales que tenían las heces húmedas. Entonces, lo que quiero es que hagan una gráfica de barras. Ahí no se va a poder hacer una estadística porque ustedes tienen que procesar los datos. Y para no complicar el asunto de enseñarles nuevas pruebas estadísticas para comparar si ese cambio de frecuencia es importante, significativo o no, nos basta con que generen el gráfico. Entonces, pueden hacer dos cosas. Hacer una de este estilo, en donde se entienda que esta sería la tratada, esta sería la control, tratada, control, y aquí como que quisieron ponerle los días, ¿no? De observación. Este sería el basal, el día 3, el día 7, el día 10, el día 14, pero lo que podemos hacer es que hagan dos gráficas. Una en donde nos indiquen en una gráfica de barras, pongan el porcentaje de animales que presentaron heces secas por día, comparando control y testigo, ¿no? Poniendo esas dos barritas. Y otra gráfica en donde pongan el porcentaje de animales que presentaron heces húmedas. Y lo que queremos ver es precisamente este cambio. Normalmente los animales tratados con hormonas tiroideas incrementan su motilidad intestinal. Por lo tanto, el alimento pasa más rápidamente a través del tracto y a nivel del a nivel del intestino grueso, que es donde se hace la reabsorción de agua, pues como pasa tan rápido el colon, que las heces salen aguadas, salen con muchísima agua. Y entonces esa es una medida de ver que nos permite visualizar el efecto de la hormona sobre el tracto gastrointestinal. Si existe duda, equipo 7, de lo que tienen que hacer. Bueno, yo supongo que no. Bueno, entonces seguimos. El equipo 3 se va a encargar de graficar las variables de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Para ello tendrán que hacer gráficas de barras y aplicar una prueba estadística de TED-Student. E indicar, sobre todo en la barra que corresponde al grupo tratado, ver si ese comportamiento de la variable es significativa comparándola con el control. Les puedo pasar una imagen. Por ejemplo, miren, esta. Tendría que ser una gráfica de barras en donde la frecuencia cardíaca está en unidades de latidos por minuto. Y vean la rata control con la rata tratada, pues la comparan con una TED-Student y aquí este asterisco significa que hay un incremento significativo en el valor de esa variable. Lo mismo tienen que hacer, bueno, ahí está la discusión, ¿no? Que exponían. Vean la frecuencia respiratoria también. Una gráfica de barras, TED-Student. Bueno, hay mucho silencio. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, entonces, voy a hacer lo siguiente.
Voy a subir en el Classroom esta presentación junto con la hoja de Excel que les presenté, en donde vienen todos los datos. Y voy a habilitar una liga de OneDrive para que ustedes vayan subiendo sus gráficas generadas. Algo que me faltó aquí trabajar con ustedes es la estética de las gráficas, porque como el seminario va a ser un trabajo colaborativo, pues que siga ciertas normas, ¿no? De estética las gráficas. Para empezar, podría yo decirles, déjenme copiar aquí. ¿Cómo le pongo estética? ¿Así me entenderán? Sí. Sí. Entonces, aquí le pondré. Bueno, entonces, siempre, déjenme quitar esta parte. Esta también. Entonces, las gráficas del grupo control serán en color negro. Las gráficas del grupo T4 más T3 serán en color rojo. Todas las gráficas deben de llevar pie de figura. En donde se indique el significado de los símbolos utilizados para referir los resultados del análisis estadístico. Les pongo aquí un ejemplo entre paréntesis. Cuando ustedes quieran indicar diferencias significativas, pueden elegir el asterisco, luego la P de probabilidad, el símbolo de menor que, el valor de la probabilidad, que es el límite para nosotros dar una significancia, y luego poner la abreviatura BS. BS significa versus, ¿no? Entonces, generalmente me interesa comparar con el grupo testigo. También puedo utilizar un gato. Otra vez tengo que hacer esta comparación con la probabilidad del punto 0.05, poner versus. Y podría yo decir que lo estoy comparando ese punto con respecto a su propio basal. Que generalmente es lo que me ayudaría a ver cómo es el comportamiento de la variable. Ejemplo, a ver otra vez, voy a tratar de abrir este. Por ejemplo, esta gráfica. ¿Sí?
Normalmente cuando yo veo el curso temporal, a mí me interesa ver a partir de qué día la variable empezó a tener diferencias significativas con respecto al grupo testigo o control. Entonces, si en el resultado del análisis estadístico me marca que a partir de este día y hasta el final del tratamiento hay diferencia con respecto al testigo, yo lo que tengo que hacer es dibujar una línea que abarque ese periodo del tiempo, poner un asterisco y en el pie de figura poner asterisco probabilidad a 0.05 comparado con el grupo control o testigo. La línea ya me está indicando en qué periodos del tiempo está esa diferencia. Ahora el gato, pues por ejemplo, si yo pusiera un gato aquí, quisiera decir que este punto fue diferente con respecto a su valor basal. Entonces hay un efecto del tratamiento a partir del 7º día y se mantuvo hasta el final del tratamiento. Entonces incrementó su temperatura y esa temperatura fue mayor que en la testigo. Esa sería la interpretación. Yo creo que esto sería todo con respecto a la estética estética creo que va con acento, estética, de las gráficas, ¿no? Eso más o menos es lo que hay que tener en cuenta. Y también les voy a subir al Classroom el número de figura que le corresponde a cada gráfica. Y ese número de figura es el orden en el que ustedes van a pasar a exponer el seminario. Se preguntarán, bueno, ¿y quién va a dar la introducción? Entonces aquí sí quisiera ponerme de acuerdo con ustedes porque yo lo puedo sacar por número aleatorio y decir qué equipo, además de preparar su gráfica, tendrá la responsabilidad de preparar la introducción y de explicar las fotografías que yo ahorita ya expliqué, que sería el aspecto de la glándula tiroides, el aspecto del corazón y el aspecto de la vasculatura mesentérica. ¿Cómo gustan que repartamos el trabajo? ¿Yo lo saco por números aleatorios? ¿O alguien se puede ofrecer a hacerlo? ¿Nadie se ofrece? Nosotros, profesora. ¿Qué equipos son? 7. Bueno, entonces el equipo 7, aquí le voy a agregar, ¿no? Introducción también. Coma. Y discusión de imágenes, ¿no? Profesora, una pregunta. Sí. Tenemos que subirnos, o sea, los demás equipos que vamos a apoyar en las gráficas, tenemos que subirla al Classroom antes del seminario, ¿verdad? Claro, para que yo voy a generar una liga de Drive, de Google Drive, ¿no?
Y ahí yo creo que les voy a pedir que suban las gráficas. ¿Qué será? Déjenme ver mi calendario. Podría ser el lunes 30. Este lunes. Para que podamos checarlas y ver si tuvieron algún problema. O sea, que todo esté bien para que el seminario el miércoles fluya bien. Entonces, en esa liga de Drive podrán cargar sus gráficas y entonces las revisamos el día 30 en la sesión. Y ya vamos diciéndoles si está bien o no, o las corregimos, ¿no? Ok, gracias, profesor. Bueno, entonces aquí ya incluí entonces al equipo 7. Por favor, de introducción, aquí yo no puse lineamientos, pero por favor que no sean más de 5 diapositivas. En la introducción únicamente deben de decir aspectos generales de la fisiología tiroidea, ubicación de la glándula y efectos biológicos. Y esos efectos biológicos que estén enfocados hacia el gasto energético para que entendamos bien el comportamiento de las variables. ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, entonces... Profesora, tengo una pregunta. Sí. Entonces el equipo 7 nada más va a hacer la introducción y los demás equipos igual tenemos que hacer en la presentación y no subirla, bueno, más bien, y no exponerla, o nada más No, el equipo 7. Sí, aquí les estoy diciendo, el equipo 7 hará la introducción, ¿no? Y dirá, bueno, pues a lo mejor esbozos del protocolo, se hizo esto y ya, ¿no? Y los objetivos de la práctica. Pero ya entonces luego pasará el equipo 2 a presentar peso corporal. Entonces, ¿qué tendrán que hacer cada uno de los equipos? Esto que les estoy mostrando. Presentar la gráfica, que ya debe de ir con su análisis estadístico, y máximo en 3 diapositivas presentar la gráfica y a lo mejor 2 de discusión, en donde a lo mejor elijas 2 imágenes que te ayuden a decir, no, pues es que las ratas bajaron de peso porque vean, el efecto de las hormonas es sobre este punto. Y ya, eso es lo que tendrás que tú pasar a decir. Entonces nada más vamos a hacer gráfica, o sea, no vamos a hacer introducción ni nada. No, nada, Okay. pero tienen que hacer una gráfica y una discusión de los resultados muy buena. Okay. Sí, Y gracias, tu conclusión, ¿no? Y tu conclusión, aquí lo estoy poniendo, las conclusiones. Sí, gracias. ¿Sale? Bueno. ¿Algo más, muchachos, o que tengan duda?